Para esta práctica se va a hacer un Priority Encoder. El Priority Encoder es un dispositivo digital para convertir múltiples entradas de datos en una sola salida codificada que representa la entrada de mayor prioridad activa. Es comúnmente utilizado en aplicaciones donde se deben gestionar múltiples fuentes de datos con diferentes niveles de prioridad, como en sistemas de interrupciones en microcontroladores, controladores en hardware o en sistemas de detección de eventos. El propósito principal es identificar la entrada activa de mayor prioridad, o sea, la entrada que cambia de 0 a 1 primero, y codificar esta en una señal binaria de salida. La salida suele ser una palabra de n bits, donde n representa el número de entradas. Entonces, un Priority Encoder típico tiene las siguientes características. Múltiples entradas de datos. Puede tener varias entradas, cada una representando una fuente de datos o una condición de entrada. También una salida codificada, que la salida es una señal binaria que representa la entrada activa de mayor prioridad. Otra característica es la prioridad. La primera entrada activa se codifica y se refleja en la salida. Entonces, las entradas de menor prioridad que se activan posteriormente se ignoran hasta que la entrada activa de mayor prioridad cambie. Entonces, el Priority Encoder es una herramienta útil en el diseño de sistemas digitales para optimizar el uso de recursos y asegurar que las señales de entrada más importantes se gestionen adecuadamente. También se utiliza a menudo en combinación con otros dispositivos lógicos, como multiplexores y decodificadores, para realizar tareas específicas en sistemas digitales más complejos. Sabiendo esto, vamos a pasar a ver nuestro código en VHDL que tenemos aquí. En este código tenemos una entrada de 8 bits llamada A y tenemos dos salidas que va a ser valid y Y. Revisando más el código, empezamos importando las bibliotecas necesarias para utilizar las definiciones de tipos y operaciones lógicas y aritméticas. Enseguida definimos la entidad, donde se describen las interfaces del diseño, o se hacen los puertos de entrada y de salida. Tenemos A, que es una entrada de 8 bits de tipo unsigned, lo que significa que es una señal sin signo de 8 bits, o sea, de 0 a 255. Después tenemos valid, que es una salida de un solo bit de tipo stdlogic, que se utiliza para indicar si la salida Y es válida o no. Y tenemos Y, que es una salida de 3 bits de tipo unsigned, que se utiliza para codificar la prioridad de los bits en la entrada A. Enseguida empezamos con la descripción de la arquitectura, que va a llamarse behavioral, y iniciamos un proceso que se activa cada vez que la entrada A cambia. Dentro de este proceso que se establece la señal válida en 1 para indicar que la salida Y es válida. Después se realiza una serie de comprobaciones condicionales para determinar el valor de la salida de Y en función de los bits de la entrada A. Si el bit más significativo, que sería A7, es igual a 1, se establece Y en 111. ¿Ok? Y luego se continúan las comprobaciones para los bits restantes de la entrada A. Cada vez que se encuentre un bit igual a 1, se establece que el valor correspondiente en la salida Y. El valor correspondiente va a la salida. Si ninguno de los bits de entrada es igual a 1, o sea, hace que todos los bits son 0, se desactiva la señal válida estableciéndola en 0 y establece la salida Y en XXX para indicar que no hay una prioridad válida. Finalmente, se cierra el proceso y la descripción de la arquitectura del diseño
Y el diseño se encarga de codificar la prioridad del bit más significativo, que es 1, en la entrada A, y establece la señal valid en 1 para indicar que se ha encontrado una prioridad válida. Si no se encuentra ningún bit igual a 1, valid se establece en 0 y Y se pone en XX. ¿Okay? Ahora vamos a cargar nuestro código a la tarjeta. Conectamos la tarjeta y cargamos nuestro código. Y dejamos cargar. Ya se cargó el código. Nuestro bit menos significativo empieza en la derecha y el más significativo va hacia la izquierda, ¿ok? Este pequeño LED que se parece encendido no está encendido. Bueno, sí está encendido, pero es más un falso, no porque tengamos una respuesta por nuestro código. Entonces, todo está apagado y pues todo lo tenemos en cero porque pues, no tenemos ninguna entrada, ¿ok? Checando nuestra tabla de verdad que vemos en la pantalla. Si ponemos la primera entrada en 1, vamos a seguir teniendo un 0. Y nada, vamos a tener respuesta en la salida que indica si es válido o no. Y ese pues encendió porque es válido, ¿ok? Ahora vamos a apagar la primera salida, en la primera entrada, perdón, y encendemos la segunda. Y como en la tabla de verdad tenemos un 1, y bajamos y poniendo que sigue vamos a tener un 2. La que sigue va a ser un 3, seguimos teniendo nuestro LED válido. 3, 4, 5, 6 y 7. Ver, pero están encendidos los las tres salidas y pues nuestro bit de válido, ¿ok? Ahora vamos a checar con otro número. Vamos a trabajar con un 88, que va a ser aquí y aquí. Este es nuestro 88 y que tenemos a la salida un Q1 y Q2 encendidos, lo que no se nota mucho. ¿Qué es esto? Un 6. Entonces, en este proceso examinamos los bits de la entrada A y vamos a buscar el bit más significativo que es igual a 1. Entonces, en este caso, el bit más significativo, que es 1, se encuentra en la posición 6 contando desde 0. El proceso establece válid en 1 para indicar que ha encontrado una prioridad válida y se establece Y en 110 para codificar la posición del bit más significativo que es 1, pero pues tenemos 6 en decimal. Entonces, después de procesar la entrada A, las salidas van a ser las que tenemos aquí, que va a ser nuestro 6 y nuestro válido en 1. ¿Okay? Otro ejemplo podría ser un 32 en decimal, que va a ser 1, 2, 4, 8, 16, un 32. Y en este caso, el único bit 1 se encuentra en la posición 5 contando desde 0. Entonces el proceso establece válido en 1 y Y en 101 para codificar la posición del bit más significativo. Entonces tenemos nuestro 5 en la salida y nuestro valid en 1. Y pues si ponemos todo en 0, ponemos todo en 0, en este caso ninguno de los bits en la entrada A es igual a 1 y el proceso pues no encuentra un bit 1 para codificar la prioridad, por lo que establece válida en 0 y Y en XXX para indicar que no hay una prioridad válida. Entonces, pues con estos ejemplos confirmamos que nuestro código funciona correctamente y con esto terminamos nuestra práctica.